Cordial saludo, queridos estudiantes. Este video nos va a servir como una herramienta de refuerzo para la construcción y animación del mecanismo manivela-biela utilizando la herramienta de GeoGebra. En este video yo no les voy a dar medidas específicas, pero sí las indicaciones para construir cualquier mecanismo manivela-biela. Depende de los requerimientos que se den, los requerimientos en cuanto a las medidas. Para eso primero vamos a recordar los pasos necesarios para la construcción del mecanismo manivela-biela. Es importante que nosotros por lo menos conozcamos la medida de una de las barras, de cualquiera de ellas, sea la manivela o sea la biela, pero siempre debemos tener conocimiento de una de las barras. El segundo paso es hallar la medida de la barra faltante. ¿Qué quiere decir esto? Que si me da el problema la medida de la manivela, yo tengo que hallar la medida de la biela. O por si el contrario me dan la medida de la biela, yo tengo que hallar la medida de la manivela. Es importante tener claro que la manivela es la barra más pequeña. La manivela siempre va a ser más pequeña que la biela. Otro aspecto importante es recordar que se recomienda que la biela sea 4 veces más grande que la manivela. Recordar que la biela sea 4 veces más grande que la biela. Esta recomendación específicamente es la que nos ayuda a determinar las medidas tanto de la manivela como de la biela. Los dos últimos aspectos o pasos que debemos recordar es tener claro que el movimiento de la manivela es circular. La manivela siempre va a tener un movimiento circular y la biela siempre va a tener un movimiento alternativo. Por eso este mecanismo de manivela-biela es un mecanismo de transformación de movimiento circular alternativo o alternativo circular. Entonces, ya recordando estos pasos, vamos a mirar cómo se construye en GeoGebra. El primer paso es conocer al menos una de las medidas de la barra. Vuelvo y les digo, yo no les voy a dar medidas, voy a suponer acá que la manivela mide una distancia, cualquier distancia, y debo hallar la biela. Para hallar la medida de la biela, si yo conozco la de la manivela, lo que debo hacer es coger esa medida que me dieron, que es la manivela, y la debo multiplicar por 4. Y voy a dar un ejemplo. Si la manivela mide 2, entonces yo cojo ese 2, lo multiplico por 4 y me da 8 y eso me da la medida de la biela. Si la medida de la manivela es 5, entonces yo cojo ese 5, lo multiplico por 4 y la medida de la biela sería 20. Si la manivela mide 12, entonces yo debo coger ese 12, multiplicarlo por 4, me daría 48 y esa sería la medida de la biela. Ahora, es diferente, voy a borrar esto, es diferente cuando, a mí me dan la medida de la biela. Si a mí me dan la medida de la biela, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir? Me dan una distancia de la medida de la biela. Para hallar la manivela, yo tendría que coger esa distancia y dividirla en 4. ¿Qué quiere decir? Que si en el problema me dicen la biela mide 12, para hallar la manivela yo cojo ese 12, lo divido en 4, me daría 3 y esa sería la medida de la manivela.
Si me dicen la biela mide 16, yo cojo ese 16, lo divido en 4, me daría 4 y esa sería la medida de la manivela. Si me dicen que la biela mide 20, yo cojo ese 20, lo divido en 4, me daría 5 y esa sería la medida de la manivela. Entonces, dependiendo de lo que nos dé la medida el profesor, ¿sí? Si él le dice construya un mecanismo cuya manivela mide 5, entonces como te dan la medida de la manivela, si te dicen construye un mecanismo cuya manivela mide 5, entonces si te dan la manivela, la medida de la manivela, tú debes hallar la biela. Y para hallar la biela debemos multiplicar esa 5 por 4 y me daría 20. Pero por el contrario, si en el ejercicio el profesor dice construya un mecanismo cuya medida de la biela es 16, entonces debemos hallar la manivela. Para hallar la manivela debemos coger ese 16 y dividirlo en 4. Eso me daría 4 y esa sería la medida de la manivela. Es importante que ustedes tengan en cuenta estos conceptos. Una vez teniendo claro esos conceptos, entonces pasamos a los siguientes pasos. Hay que recordar que la manivela siempre es más pequeña que la biela y que la biela se recomienda que sea 4 veces más grande que la manivela. Que la manivela tiene movimiento circular y que la biela tiene movimiento alternativo. Listo. Entonces, vamos a construir una manivela. Un mecanismo manivela-biela. Siempre iniciamos con la manivela. Para eso vamos a crear un punto en la intersección. Es importante que nosotros seamos precisos. ¿Cómo sabemos que está en la intersección? Porque el punto es negro. ¿Sí? Tenemos que ser precisos. Por eso yo recomiendo que el mouse, la flechita del mouse, no sea ninguna figurita, sino que sea esta flechita que indica el cursor. Luego de tener nuestro punto en el centro, vamos a crear una circunferencia de centro y radio. Damos clic en A, utilizamos nuestra medida, la que ya hemos hallado. En este caso yo voy a colocar una medida, voy a darle a la manivela 2.5, creo un círculo, ¿sí? Creo un círculo, entonces me voy aquí, lo selecciono, a las propiedades lo hago discontinuo y le bajo un poco el grosor, puede ser a 2 o a 3, vamos a dejarlo en 2 y tenemos nuestra radio, nuestra ruta o el camino que va a recorrer la manivela. Luego me voy a segmento, creo un segmento desde A hasta cualquier borde de la circunferencia. No necesariamente tiene que ser el mismo, puede ser cualquiera de estos. Yo le voy a dar clic aquí. Recomiendo que no sean en los ejes por el momento, que no sean en los ejes, sino aquí que quede más o menos en diagonal. Recuerden que debe estar en la intersección, no puede quedar por fuera ni por dentro, sino exactamente en la intersección. ¿Cómo hallo la intersección? Cuando el cursor cambia de forma es porque ya está en la intersección y automáticamente se nos genera el punto B. Entonces ya sabemos en este caso que la manivela nos midió 2.5. Entonces debemos hallar la biela. Para hallar la biela ya sabemos que cogemos ese 2.5 y lo multiplicamos por 4. Eso nos va a dar la medida de 10.
Conociendo ya esa medida, me voy a circunferencia de centro y radio. La biela siempre se conecta en el punto que gira de la manivela, es decir, en este punto B. Entonces le voy a dar clic ahí con circunferencia de centro y radio y le coloco la distancia que hallé de la biela, en este caso 10. Vuelvo, lo voy a hacer 2H y le voy a quitar el grosor a 2. Me voy a 9, lo alejo. Para que lo observen, en ocasiones a veces uno no lo observa porque está demasiado cerca, entonces nos alejamos y ahí vemos la circunferencia. Voy a hacer una prueba, voy a ponerlo a rotar, el punto B va a rotar y ustedes se van a fijar que el círculo va a rotar de la misma manera que rota la manivela. Fíjense en que él está rotando. Entonces lo voy a detener ahí. Listo. Ya tengo mi manivela, que es esta, que es la que tiene movimiento circular. Recordemos, la manivela es la que tiene movimiento circular. Tengo la distancia de la biela, que es en cualquier punto de la circunferencia grande, ¿sí? Y mide 4 veces más que la manivela. Entonces voy a cambiarle aquí el color a la manivela. La voy a colocar de un color, no sé, morado. Ustedes pueden colocar cualquier color y la hago más gruesa para que se vea, noten, de una mejor manera. Ahora, el siguiente paso es muy importante. Tenemos que hacer un segmento que inicie en el punto B y que dé exactamente en la intersección de la circunferencia grande con esta línea donde están los números, que es el eje. Debe de ser exactamente. Le doy clic ahí. ¿Cómo sé que me dio exactamente en la intersección? Porque el punto es negro. Si usted no les da exactamente, como lo voy a hacer a propósito acá, si a ustedes no les da exactamente, el punto es azul, ¿sí? Y es diferente, ¿sí? No debe ser punto azul. Fíjense en qué ocurre si es un punto azul. Voy a ponerlo, voy a irme a mueve, lo pongo a animar y fíjense en cómo se mueve. El punto azul rota al igual que rota la manivela. Ahora lo voy a hacer de la manera correcta. Segmento, iniciamos en B y debe ser exactamente en la intersección de la circunferencia con la línea horizontal donde están los números, que es el eje. Exactamente, me salió el punto negro. Y ahora me voy a mueve y fíjense en cómo se mueve ahora. Se mueve en sentido de izquierda a derecha, es decir, movimiento alternativo. Si nos vamos a los pasos, la biela tiene movimiento alternativo. Listo, lo voy a parar, la selecciono, le cambio de color, la voy a hacer rosadita y le voy a colocar un grosor de 13. Ya tenemos mi mecanismo, mi manivela y mi biela. Nos falta hacer el pistón. En este caso yo ya puedo esconder la circunferencia grande. Entonces voy a esconder la circunferencia grande. Recuerden que para esconder o para mover debemos tener la herramienta mueve, que es circunferencia grande. Para construir nuestro pistón debemos hacer los siguientes pasos. Vamos a ir a circunferencia de centro y radio. Le damos clic en el punto C y colocamos un radio que sea menor al de la manivela. En este caso la manivela era de 2.5. Yo puedo colocar cualquier número que sea menor al de la manivela.
voy a colocar un valor de 2. 2 ya es menor que 2.5 y me genera este círculo pequeño. Luego de generar ese círculo pequeño, debo construir una recta. Recuerden que la recta es la que no tiene principio ni tiene fin. ¿Cuál es la importancia de esta recta? Esta recta nos va a marcar la ruta por donde se va a mover nuestro pistón, nuestro cuadradito. Es la ruta que se nos va a mover. Entonces, si nos queda torcido, nuestro pistón se va a mover torcido, ¿sí? Otra cosa importante de estas rectas es que deben cortar. ¿Qué quiere decir cortar? Que deben atravesar la circunferencia pequeña que acabamos de hacer. Entonces yo lo voy a hacer por este lado. Voy a darle clic primero en este punto y tiene que estar totalmente derecho. Y le doy clic en este punto. Y fíjense en que aquí la cortó y aquí la cortó. Y hago lo mismo acá abajo. La voy a hacer, no importa en cuál lugar, pero si es necesario que quede derechita, lo hago acá y luego lo hago acá y también la corta en este punto y en este punto. Ya tenemos nuestras dos rectas. Ahora me voy a herramientas, punto, y aquí está la intersección. Herramienta, punto, aquí está la intersección. Selecciono primero la circunferencia. Me doy cuenta que la seleccioné porque quedó más oscura y luego selecciono la recta. Y me aparecen estos dos puntos de intersección. Selecciono la circunferencia y la línea recta y me aparecen estos dos puntos. No importa si no les quedó del mismo tamaño como yo lo estoy haciendo, o si les quedó más cuadrado o si les quedó más rectangular, no importa. El pistón, la forma no importa, lo único que importa es que quede sobre estas líneas rectas. Finalmente me voy a polígono y uno de esas intersecciones. Ya tengo mi pistón, me voy a mueve, lo selecciono, lo pongo más oscuro. Si quiero cambiarle el color, lo puedo cambiar el color al que ustedes quieran. Voy a dejarlo ahí en verde. Y con esto ya tenemos nuestro mecanismo listo. Ahora, para que se vea de una mejor manera, voy a esconder las rectas. Entonces me voy acá donde dice recta y escondo la recta. Recuerden que para esconder debo tener seleccionada la herramienta mueve. También voy a esconder esta otra donde diga la palabra recta. Ya escondí las rectas. Y también puedo esconder estos puntos. Puedo esconder el punto D, mírenlo, entonces lo escondo. El punto E, escondo. El punto F, lo escondo. Y el punto G, lo escondo. Y también puedo esconder esta circunferencia pequeña. La escondo. Ya tengo mi mecanismo listo y solamente tengo que ir a buscar el punto B, que aquí está, el punto B, le doy play y automáticamente él se queda moviendo. Listo, muchachos, esta es la manera como se debe construir el mecanismo manivela biela. Ahora a practicar. Los invito a construir un mecanismo. Cuya biela, recuerden, les doy la biela, es igual a 16. Cuya biela es igual a 16. Para eso ustedes tienen que hallar el valor de la manivela. Es un ejercicio de práctica que los invito a realizar. Hasta la próxima.